call me Ishmael. Some years ago, never mind how long precisely, having little or no money in my purse and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. Un, dos, tres. Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hòbbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empadreïda i motivada de la vida. Hola Marina, com estàs? Hola, Guillem. Molt bé, supercontenta. Estem quasi a finals d'octubre, que vol dir que duim 4 programes i encara podem gravar de manera presencial, així que Sembla mentida. creuem els dits que això segueixi durant, perquè l'energia que se té en directe no es pot comparar amb l'energia de gravar virtualment. Totalment. I bé, i avui tenim un tema que ens feia moltes ganes, que és xerrarem d'àlbum il·lustrat, i per això tenim aquí a la Piu Martínez. Hola, Piu, què tal? Hola a todos. Benvinguda al podcast. Estem molt contents de que estiguis aquí avui. Y yo muy contenta de venir a compartir un rato con Tandem. Mira que bé. I tenim moltes ganes d'escoltar-te, però abans de començar, fem un esbós ràpid de qui és la Piu. Perquè, clar, a veure, podríem dir que va estudiar, si ens equivoquem, ens corregeixes, sobretot. Va estudiar Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de la Corunya, pot ser? Sí, exacto. I després va fer un màster d'edició a la Universitat Pompeu Fabra. Perfecto. Bé, ens hem informat bé. La seva vida sempre ha girat al voltant dels llibres. Primer com a lectora i després ha anat fent gairebé tots els papers de l'AUCA. Que si bibliotecària, que si llibretera, que si redactora, que si editora, que si investigadora, que si formadora... Vaja, una infinitat de coses. Com a carta de presentació no està malament, Piu? No, Déu-n'hi-do. yo me siento representada. Me representa, sí. O sigui que pràcticament, Piu, podríem estar xerrant de moltes coses amb tu, diria de totes les coses, però avui xerrarem d'àlbum il·lustrat, perquè és un objecte, perquè el terme objecte, quan parlem d'àlbum il·lustrat, és important, que s'ha posat molt de moda o que ha tingut una gran repercussió en aquests darrers anys. Et sembla bé? Sí. Comencem? Perfecte. Sí, por ahí, por alguna parte hay que empezar. Pregunta, primer de tot, a nivell inicial. A què ens referim quan dèiem àlbum il·lustrat? Quina diferència hi ha entre llibre il·lustrat i àlbum il·lustrat? Bueno, el álbum ilustrado ha venido a darle al lector y a formular en el mercado editorial una nueva manera de narrar, ¿no? Es la síntesis de 2 lecturas, algo que con el libro ilustrado no ocurría, porque ambas lecturas, la textual y la visual, bailaban cada una por su lado. Se acompañaban, enriquecían de alguna manera plástica, querían hacerlo, pero tenían una formulación distinta. Ahora no, todo ha de crearse como un conjunto y todos los elementos han de funcionar en una absoluta sinergia para llegar a crear un álbum ilustrado. No todo lo que se ilustra es un álbum ilustrado y obviamente tiene que haber libros ilustrados y también álbumes ilustrados. Hi ha alguna cosa que a tu se t'ocorri per poder divisar ràpid quan estem parlant d'un àlbum il·lustrat o no? Perquè una vegada me'n record que a la universitat ens van donar com una fórmula de si ets capaç de llegir el llibre sense que una persona vegi les il·lustracions i és capaç d'entendre'l, llavors no és un àlbum il·lustrat. Sí. Estaria... A ver, hay una componente en esto que es que pesa más que la otra, que en el caso del álbum ilustrado, la narración visual es la que lleva la síntesis del mensaje que nos quiere transmitir el autor, ¿no? Es la que recupera como la información principal, el núcleo duro. Y el texto está ahí para aportar la dimensión emocional, como otros elementos que también participan en la composición del álbum. El texto refuerza aquella narración que estamos viendo a través de las imágenes y este texto no necesita estar sobrecargado.
¿verdad? Conocemos conceptos como el de lectura fácil, donde se trabajan los textos para mejorar la comprensibilidad. Si nosotros estamos trabajando la comprensión lectora a través de las imágenes y de toda esa secuencia, el texto lo que tienes que es apoyarnos, reforzarnos y llevarnos a través de la palabra a la fantasía, que es de lo que nos hablaba Rodari, ¿verdad? Y que nos proponía Munari también. Entonces, tiene una carga y un peso mucho mayor la ilustración que el texto, pero ambos son necesarios y han de bailar juntos, si no, mal asunto, no és un àlbum. Piu, ara parlaves de la importància de la il·lustració en un àlbum il·lustrat. En què ens hem de fixar, a banda de dir si és bonica o no és bonica, o si m'agrada o no m'agrada, quan hem de valorar una il·lustració i hem de saber si funciona o no funciona en un àlbum il·lustrat? Vale, además de lo que decíamos antes, de todos esos elementos que conforman la narración visual y textual, tenemos que tener algo muy presente, y es que el álbum es una manifestación artística y como tal se supone que cuando tiene enfrente al lector o al espectador, en el caso de una obra de arte, lo que busca y el objetivo principal es sorprender. Entonces, si nos gusta más o menos, está muy bien, pero lo primero que debe hacer es sorprender al lector, captar su atención, ¿no? Y a partir de ahí puedes decir me gusta o no me gusta, porque sobre gustos no hay tratado alguno. Entonces a unos le tira un tipo de ilustración y otros se dejan encandilar por algo totalmente diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ilustración gráfica. Todos esos rasgos que proceden del mundo del diseño, pues por ejemplo es el tipo de ilustración que a mí me gusta. Hay gente a la que le gusta la ilustración más clásica, ¿no? Incluso algo más barroco. Tenemos autores que son auténticos representantes del barroquismo ilustrado. Pero lo primero que tiene que hacer es sorprender y a partir de ahí ya diremos me gusta o no me gusta. En cualquier caso, el me gusta o no me gusta, además ha de ser respetado, porque se supone que para cada libro hay un lector y para cada lector un libro. Esto lo decía un indio que se llamaba Ranganathan. Y además de respetar que te guste o no te guste, hay que tener en cuenta muchas más cosas. Si es pertinente la manera de abordar el mensaje que nos transmite, cómo lo hace, si se adapta al lenguaje que tienen que manejar los lectores a los que va dirigido, y también todo lo que envuelve al libro como soporte físico también hay que trabajar, y esas cosas también se valoran. El álbum es álbum de principio a fin. Es un poco que a veces lo digo en mis clases y puede sonar un poco doméstico así, pero es un poco un cerdito. Del cerdito lo aprovechamos absolutamente todo y en el álbum también. Todo és àlbum, de principi a fin. Precisament em va molt bé això que has dit, perquè un dels temes que volíem tocar aquí era precisament això, que tenim per una banda el text, tenim per una banda la il·lustració, per una altra banda la il·lustració, serien com els dos elements més propis que la gent com està acostumada, un llibre que té text i té il·lustració. Però com tu deies, l'àlbum és pròpiament un objecte físic i la narració juga amb tots aquests elements, sigui el plec, sigui el propi format, les guardes. Precisament ja ho has dit, però fins a quin punt és important aquest aspecte? Tot forma part de la narració, ¿no? Sí, exacto. Y además tiene también ahí algo por detrás que nos hace separarlo del resto de los libros ilustrados. Hay una cosa muy linda que decía Eric Carle, y es que el álbum ilustrado es un juego en el que puedes leer. Y por el contrario, los juguetes, es como... No, lo dije mal. Es un juguete en el que puedes leer y un libro con el que puedes jugar. Esa es la manera. Qué bonito. Entonces hay algo más ahí. Os dais cuenta de que ya estamos presuponiendo juego, o sea, una interacción más efectiva entre el lector y el libro, ¿no? Se mejora mucho las relaciones entre el lector y la lectura a través del álbum, porque crea también empatía y sinergias con los personajes, con la manera de contarlo, y todas esas cosas que me mencionabas antes intervienen en que esto funcione y que el mensaje que nos quiere hacer llegar el autor llegue
de manera plena al lector. Por ejemplo, ¿con qué elementos podemos jugar? Uno de ellos es el color. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en un curso que estamos haciendo de álbum y color. Es fundamental la elección del color y no es algo que funcione al azar. Se hace por algún motivo y responde a muchos conceptos, aporta significados, aporta una dimensión añadida emocional que no puede dar el texto. Pero también en otros componentes del álbum, como son las guardas, la propia tripa del libro, ahí puede haber elementos que nos den señales o que incluso nos muestren contenido de la historia que vamos a ver dentro del álbum. Entonces, os he traído unos cuantos para que veáis... Sí, perquè t'ho anava a demanar. Tens algun exemple o com ens hem d'imaginar això, sobretot? Sí, yo no puedo ir a ninguna parte sin llevar unos Mira, cuantos libros. Jo et gravaré mentre tu l'ensenyes, així tindrem com les dues vessants. Ah, vale, estupendo. Bien, pues os he traído, como íbamos, si queríamos ver algún ejemplo de formato, os he traído unos cuantos, nada especial, pero para hacer boca, pues por ejemplo, he traído Arlequín, de André Dalova, que lo publicó Bárbara Fiore, ¿no? Y esta cruz de Arlequín es un pequeño poema de Lorca en las canciones que se recogieron de 1921 a 1924 y dice así: teta roja del sol, teta azul de la luna, torso mitad coral, mitad plata y penumbra. Y esto es la comedia. Sí. El Arlequín es la representación de la comedia, ¿verdad? Y con estos ¿veis? El texto es absolutamente nada. Sí hay muchos símbolos de Lorca. ¿Veis que está el pez? Sí. ¿Veis que están los pajaritos aquí abajo? Porque claro, el pez se convierte al pasar a través de la luna y llegan los pájaros. Están los colores también de Lorca. La evocación de las palabras de sus poemas está recogido en este desplegable con forma de cruz, que antes de llegar a ser esto creo que hubo como 10 prototipos o algo así. Pero decimos, ¿qué tenemos? De nuevo, estamos con lo que decía un poco Carlé, ¿no? El juego en el que se puede leer y el libro con el que se puede jugar. Es un ejemplo de los múltiples formatos. Otro, sin ir más, o sea, esto es una especie de novedad con lo que ya nos había enseñado en el primer cuarto de siglo André François con el Lágrimas de cocodrilo, no sé si lo conocéis. Lágrimas de cocodrilo nos contaba la historia de un cocodrilo que tenía mucho cuento y lloraba porque tenía mucho cuento. Y ¿qué pasaba? Que el formato del libro era apaisado, así rectangular, y tenía la forma de una caja de envío por avión. Entonces, la Delphine Perret, que es muy simpática, en esta colección tan estupenda de pequeños álbumes, pues lo que ha hecho es construir la caja que funciona como una sobrecubierta, como una camisa, pero que en realidad es la casa de las protagonistas del álbum, que son unas sardinas. Porque si las sardinas tienen que vivir en algún sitio, lo primero que pensamos es que van a vivir en una lata. Realment ho sembla, una llauna... Y entonces es una pequeña lata de sardinas, ¿no? Y otras cosas importantes, hablábamos del color, hablábamos de los papeles que se eligen. Fijaos, en algo tan sencillo como el plegado y la elección de la tipografía, de la fuente que vas a utilizar, nos sirve para hacer un imaginario que a la vez es un bestiario y que además es un catálogo tipográfico. Mirad esto. ¿Cómo puedo hacer para convertir un Jack en un T-Rex? Pues nada, simplemente levantando la solapa. És un llibre ple de solapes que realment aixeques i pam, Exacto, convertit. descubres, emerge un nuevo bestiario. Tienes uno principal, pero al levantar la solapa has sido capaz de rediseñar la tipografía para hacerla cuadrar y ofrecernos una doble lectura. Tenemos dos bichos, uno escondido y otro, y que solo sale además cuando nosotros desplegamos. Claro, dices, ¿cómo voy a sacar de aquí un diablo? Pues sí, es posible. Solo hay que añadirle un tridente. Estaba fácil este. Aquest llibre, com has dit que es deia, Piu? Se llama Animots y es de Philippe Ponnet, que es un ilustrador francés que es fantástico.
Y no ha llegado, estas son de las cosas que no han llegado, pero que siempre son muy interesantes, ¿eh? Això pel catàleg de Montreal d'algun any. Eso viene de Montreal, sí, ¿no? Exactamente. Y por último, os he traído otro porque sé que os gusta el asunto de las guardas. No es que sea un libro favorito, pero ayer lo llevé al curso y creo que es muy significativo. Las guardas también son parte del álbum, y tanto en la cubierta como incluso en la sobrecubierta, en la camisa que llevan algunos álbumes, también nos están dando pistas de los que nos vamos a encontrar dentro. Pues en este, que es un libro sobre el miedo que hizo Sergio Mora y fue un Premi Sant Joan de Déu en el año 2011, es llamativo el montaje de las guardas, porque no sé si los que lo estáis viendo, pero Marina o Guillem, ¿queréis tocar, por favor? Ara Marina ho està tocant. A veure, Guillem... És com rugós, no? El Es full, áspero, Claro. como el miedo, nos Va. da susto. ¿Sabéis por qué? Es papel de lija. Clar. Claro, Qué entonces fort. la sensación empieza ahí. Sabes que te vas a tener que enfrentar a algo que no es agradable. ¿Y que hay algo más desagradable que un o un papel de lija, no? Pues es una manera de empezar. Brutal. Que gran. ¿Quién tiene miedo, es diu Sí, el ¿quién tiene álbum? miedo? De Sergio Mora. Que bo. Además, veis en el cover que la tipo también está temblando. Sí. Es un indicativo de que estoy un poco asustado, ¿no? O sea, ya nos da la pista desde ahí. Déu-n'hi-do, tu. Quants exemples amb 2 segons. I suposo que d'aquests n'hi ha per donar i per vendre. Tropecientos mil, claro, porque es lo que... hace poco veíamos también un librito que salió hace no mucho, publicado por Fulgencio Pimentel, que habla sobre... Es de María Ramos y se llama Bubblegum Boy. Entonces, yo dije en clase que era un libro que habla sobre la diversidad narrado por un chicle. Y en realidad es así. Cuando ves la síntesis del libro, te dicen que es un libro para no tener miedo al volver a la escuela, para empezar, ¿no? Para el primer día de clase, porque narra la historia de un nene que tiene que ir a clase y tal. Pero en realidad lo que nos está contando la autora es que cada uno con nuestras inseguridades, en algún momento tenemos miedo y nos hace muy difícil enfrentarnos a situaciones diarias que después son placenteras, porque el problema es, primero no quiero ir a clase el primer día, pero finalmente se vuelve y la historia acaba con, oh no quiero separarme de toda mi trupe porque no me quiero ir a casa, que me quiero quedar aquí. Esa es la historia. María Ramos, que procede del mundo del cómic y demás, dijo que para ella había sido una experiencia tremendamente enriquecedora porque de repente se había puesto a trabajar delante de un artefacto que no necesitaba un guión. No hay un story igual que en el resto de otras narraciones gráficas. Y eso da mucha libertad al artista o al ilustrador a la hora de crear. Y además puede apoyarse en elementos que eran insospechados, ¿no? Por ejemplo, utilizar una contracubierta para que no sea para poner una síntesis, ¿no? O decir quién era, o poner una foto de la biografía del autor. Estas cosas terribles que se hacen a veces. Bueno, pues... todo sirve y de todo podemos hacer álbum. Entonces eso me parece que es muy interesante, muy interesante. Que xulo. Piu, precisament, quan xerràvem de la importància del text, nosaltres volíem preguntar precisament quins criteris ha de complir un text per ser un bon text àlbum, i després tu ja has apuntat cap en aquesta qüestió que diríem que està en un segon pla respecte a la imatge, perquè llavors els silent books o els llibres sense mots llavors segueixen sent àlbum tot i que no tinguin text, no? Claro, álbumes sin palabras, un montón de ejemplos, ¿no? Pero también esto ya viene de lejos, con las tiras cómicas, ¿no? Los flickbooks, esto es un invento muy antiguo. Bien, el texto... quedamos en que no es secundario, pero cumple una misión de refuerzo y apoyo. Entonces, lo tenemos que dejar, si realmente estamos construyendo un buen álbum, y estamos atentos de muchas otras cosas, además de la ilustración, el color y todas estas cosas, nos tenemos que centrar en que el texto ha de estar limpio y lo que se diga sea lo justo y necesario. Pero que además
nos sugiera vías creativas como lectores, que nos sepa llevar y nos coloque en la atmósfera perfecta que está intentando representar la ilustración. Ha de ser nuestro guía, pero nuestro guía permitiéndonos descubrir qué es lo que queremos, sorprendernos. O sea, que no me adelantes nada, no me cuentes nada que no sea necesario. Y si hay que buscar algo más allá, yo lo haré como lector metiéndome en la ilustración y formando parte del relato. Déu-n'hi-do. Jo és que ara estava pensant... Clar, el text, les il·lustracions, les guardes, a la coberta... Com a mediador, persona que he de triar un llibre per la biblioteca escolar o pel meu fill o filla, és igual, tu, Piu, què diries? Fixa't en això, fixa't en allò... Com ho faig per triar un bon àlbum? Perquè és que hi ha tantes coses que potser em supera tot això. Com ho faig? Sí, hay muchos álbumes. No todos los álbumes que existen tendrían que ser álbumes. Hay buenos álbumes, hay malos álbumes, hay algunos regularcitos y también hay CO2 editorial, mucho. Metralla editorial orbitando. Entonces, nosotros tenemos que tener, se nos presupone un bagaje lector. Y también una cosa que a veces se olvida a los adultos y es que tenemos que tener un buen grado de comprensión lectora. Claro, y acordarnos que cuando compramos libros para lectores más pequeños no son para nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad social ahí. No solo los padres, los mediadores, los libreros, los editores, todos tenemos responsabilidad en esto. Hemos de hacer llegar el libro adecuado. ¿Y qué podemos, a qué nos agarramos para trincar el que es bueno, ¿no? Primero, es muy importante contar con la decisión del lector. Basta ya de comprar libros para nosotros. No. Primero vamos a escuchar al que quiere leer. ¿Qué quiere leer? Y después le ofrecemos una variedad de cosas porque, por suerte, la industria editorial pues, tiene un abanico de posibilidades inmensa. Después, en eso de la responsabilidad, nosotros hemos de estar atentos a lo que te decía antes, que la manera de tratar el tema sea la adecuada. O sea, que no haya ningún tipo de prejuicio, influencia, esas cosas. Tenemos que tener en cuenta también algo como ¿quién es el autor y el ilustrador? Saber qué hace, conocer su experiencia en el mundo de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Es importante que nosotros nos vayamos familiarizando porque del mismo modo que lo hacemos con los autores que consumimos como lectores adultos, ¿no? También nos tenemos que fijar, obviamente, en la plástica, pero ahí hay una componente subjetiva, eso no se puede cuantificar, ¿no? Entonces eso ya depende de lo que me preguntabas antes, si m'agrada o no m'agrada, es bonic, no es bonic, eso ya va con cada uno. Pero para empezar hemos de tener en cuenta otra cosa también, nos atrae mucho el libro como objeto, y entonces hemos de poder tenerlo y verlo de cabo a rabo y saber si cumple nuestra expectativa también, ¿no? Porque a veces, también os digo una cosa, nos dejamos engatusar a veces por las cubiertas o por unas ediciones súper chulas y cuando abres el libro te das cuenta como, faltan 3 escenas, esto no acaba bien, y esto ocurre muchas veces. Hay demasiada prisa por hacer álbumes y nos estamos... esto nos coloca en una situación un tanto de vértigo y se lo pone muy difícil a los mediadores y creo que hay que empezar a dejar de echar tanto carbón a las máquinas y hacer un uso más racional y sostenible de todo esto. Estic convencida. Sí, a veure si ara també amb aquest pàrom que vam viure amb el confinament serveix per canviar una mica les estructures i que el procés es faci una mica més, no sé, com a més sostenible al final, perquè és insostenible per tothom. Piu, tu que deies tota l'estona de saber valorar aquest tipus de coses, tu creus que realment vivim en una societat com a molt visual, però rebem prou educació visual per poder jutjar aquest tipus de coses, per tenir una sensibilitat per mirar una il·lustració? No, tenemos que educar nuestros ojos.
Del mismo modo que aprendimos nos comunicamos de muchas maneras. Utilizamos la lengua, pero también utilizamos nuestro cuerpo. Y a veces no sabemos que lo hacemos hasta que alguien repara y que nos dice, mira, eso es lenguaje gestual. O nos dice, ¿has leído alguna vez a Flora Davis? Entonces, poco a poco. Vamos poco a poco. Y con esto igual, Teresa Durán también lo decía, hemos de aprender a leer de nuevo. Hemos de involucrarnos en la cultura visual en la que estamos inmersos, queramos o no, la imagen lo es todo y ha alcanzado un valor mucho más importante de lo que en realidad puede resultar atrayente de la palabra, ¿no? Porque comunicamos de una manera y consumimos contenidos de otra manera. Entonces, no sé, es complicado, pero ahí estamos. S'hauria d'aconseguir, no? D'alguna manera o altra. Sí, pero a ver, no, es una cuestión de práctica. O sea, a medida que... hay una cosa muy importante que funciona para todo en la vida, y esto es una receta para ya, para siempre. Y es que hay que tener curiosidad, Entonces, tú ves un libro, te llama la atención, o ves una ilustración, el mínimo gesto de ir y buscar quién es este señor, qué hace, qué ha hecho, anda, mira, pero si ha hecho... Eso te provoca y bueno, en realidad es que te están inoculando con la liga. Eso es lo que ocurre. Claro, sí. Y una vez que te inoculan ya no hay marcha atrás. Entonces, claro, la curiosidad es muy importante y tenemos que aprender. Yo llevo años trabajando con el álbum como herramienta y no sé nada, estoy en nivel becario todavía, ¿no? Bé, potser les escoles és un lloc en què realment es pot, no sé, treballar com a mínim aquesta curiositat i d'ensenyar i d'oferir diversitat d'il·lustracions, de maneres de fotografia, d'il·lustració gràfica, més clàssica, menys, precisament per anar treballant i per anar donant aquest gust o aquesta mirada diferent o... Exacto, del mismo modo que en algún momento notamos la carencia de una alfabetización informacional en la escuela, ¿no? O sea, enseñarnos a discernir en nuestras búsquedas qué es aquello que es pertinente, qué no, qué información es la correcta, de qué fuente ha de venir, pues hagamos el mismo ejercicio con la comunicación visual. Debemos aprender a leer imágenes y a familiarizarnos con las nuevas narrativas. Es muy importante eso. Hi ha una cosa que has dit que m'ha semblat interessant, que és el fet aquest que dius els adults a vegades comprem els àlbums il·lustrats per nosaltres, perquè ens agraden, perquè com que és una cosa d'imatge i de dibuix o d'il·lustració, ens agrada i ens atrau, i en lloc de comprar-los pels infants ho comprem per nosaltres. És dolent que els adults ens fixem tant amb la literatura infantil i juvenil i sobretot amb els àlbums il·lustrats, o els hi ha aportat ha fet que valoréssim més tot aquest món i li donéssim més importància del que potser donàvem abans? Bueno, creo que es otro, de nuevo, un paso para la humanidad. Sí, y claro, es parte del proceso educativo de los padres y de los mediadores también. Creo que es mucho más satisfactorio trabajar con álbumes que con algunos de los antiguos libros ilustrados con los que teníamos como herramienta de mediación lectora. Eso es impepinable. Que los adultos, a ver, lo que tienen que hacer es no ser hipócritas. O sea, si tú te quieres comprar un álbum porque a ti te satisface, porque a ti te gusta y te llena el alma, cómpratelo tú, para ti. No quiero decir que compren ilustrado de adulto, eso es otra opción también. Hay álbum ilustrado para adulto, pero si te gustan de infantil, cómpratelos sin vergüenza. O sea, no pasemos aquella cosa terrible que pasaron los británicos cuando salió Harry Potter. No sé si lo sabéis. Estas son cosas de librera. Bueno, la batallita es que, claro, cuando salía Harry Potter, la edición que salía de Bloomsbury era una edición juvenil, obviamente, era el nicho al que iba destinado. Pero los adultos ya se habían enganchado gracias a las películas también. Entonces querían leer y les daba vergüenza ir en el metro y en el transporte público con sus ediciones de Bloomsbury de juvenil. Entonces Bloomsbury dijo, no hay problema, adultos, no hay problema. Entonces hicieron una nueva cubierta que ya no era tan juvenil y era el crossover.
¿no? Para cuando no soy hombre o no soy suficientemente valiente para decir que leo Harry Potter aunque tenga 40 años. Entonces somos muy hipócritas. Con los álbumes ocurre un poco lo mismo. Entonces, esto es una cosa endémica. Esto viene de lejos. O sea, gente como Hoffman, gente como Bruno Munari o Jutta Bauer o bueno, infinidad. Ayer tuvimos un día muy triste porque fue el día del fallecimiento de Enzo Mari, el compañero de Ella Mari, diseñador, artista y creador de juguetes increíbles, ¿no? Ellos también, cuando se hicieron padres, también se tuvieron que poner las pilas. Todos se pusieron a hacer libros infantiles porque salían a la calle y no encontraban un libro que les representara. No entendían que sus hijos se iban a aburrir. Pero Munari fue más allá porque lo dijo abiertamente y sin cortarse nada, ¿no? Dijo, realmente es un horror. Vuelvo a casa muy enfadado porque he encontrado que los libros que hay en el mercado son aburridísimos. ¿Por qué? Y la culpa la tienen los editores. ¿Por qué tienen la culpa los editores? Claro, porque sí, porque los editores quieren vender. Entonces hacen libros que atraigan a los padres. Y como hacen libros para los padres, y vuelta otra vez a Caperucita, y vuelta otra vez a Hansel y Gretel, ¡qué aburrimiento! Entonces él se fue a su casa, se encerró con su hijo Alberto, tenía 5 años por entonces, y lo que hizo fue hacer la colección de 1945 que vendió a Mondadori, en el que había 10 álbumes en los que la interactividad lo era todo. Estaban llenos de animales, de solapas, de papeles diferentes, con cortes diferentes, libros que invitaban a jugar, a descubrir, y a descubrir además un entorno fantástico, pero conformado por elementos de nuestra rutina. Eso era lo interesante, que el arte estaba además a nuestro alcance, desde muy pequeños. Podíamos jugar, o sea, nos familiarizábamos con la sensibilización artística de la que hablábamos antes que necesitábamos, a través de un libro, ¿no? Y así fue un éxito arrollador. Después llegó la guerra, no vendieron, pero después los mandaron a Estados Unidos y fueron increíble, un éxito increíble. Esos libros ahora los recuperó desde hace poco tiempo. Bueno, Corraini en Italia ha recuperado, tiene todo el catálogo completo de Bruno Munari, pero aquí en España los ha traducido Niño Editor y están en español y se pueden leer en castellano ahora. I Piu, precisament ara que xerràvem d'això, d'aquests interessos editorials que sempre troben com la manera de satisfer necessitats, creus que s'està abusant de l'etiqueta àlbum il·lustrat? Perquè em dóna la sensació de que com va haver aquest boom de l'àlbum il·lustrat, que crec que ha donat molta vitalitat a la LIG, i això precisament que xerràvem, que els adults seran com tornat a mirar molt a la LIG, em dóna la sensació que a vegades se posa l'etiqueta d'àlbum il·lustrat a coses que no són realment àlbums il·lustrats. No lo son. Y tienen pretensiones, pero no lo son. Y después hay otra cosa, que también las pretensiones del editor, ¿no? Es lo que te digo, un poco de responsabilidad y de sentido común. No todo tiene que ser un álbum ilustrado. O sea, lo vas a vender como sea. Un ejemplo clásico. Hay un librito de Gertrude Stein que se llama The World is Round, que fue un librito que ella hizo en el año 39 y que dedicó a Rose, su vecinita, y a Alice Toklas, su compañera, y a sus 2 perros, ¿no? Entonces este librito es un libro con ilustraciones de Clemens Hart, el de Goodnight Moon, ¿no? Es fantástico, es construido con la prosa de Gertrude, y es un libro normal, una tapa dura, que eso sí, está impreso con papel rosa a petición de Gertrude, porque, claro, era para Rose, y entonces era papel rosa, ¿no? Todo así. Bien, no entiendo por qué, y me parece que no es necesario forzar las cosas, ni forzar la máquina. Esa edición de ese libro en castellano se hizo con un formato cuadrado tipo disco. Es el tamaño de un disco. No sé si lo conocéis, se llama El Mundo Redondo y está en castellano. No, por favor, no. O sea, no es el cuerpo en el que le ha tocado bailar a ese libro. ¿Comprendéis? Ese libro es un texto que lleva ilustraciones, pero que no es un álbum ilustrado. Por el contrario, comentaba como una pequeña editora belga que se llama L'Esperluette, que hace unos libros fantásticos, hizo una edición de The World is Round en francés,
pero es un formato de bolsillo y en rústica. Perfecto. Ja. Perfecto. No hay fallo. No hay fallo. I anem a parlar dels que sí que estan bé. Ja que és un objecte i és un element que ens permet i ens afavoreix amb tantes coses, tu, Piu, quines diries que és la bibliografia essencial que s'hauria de conèixer sí o sí quan es parla d'àlbum il·lustrat? Més o menys, perquè segur que n'hi ha moltíssims, però alguns dels que ara... ¿Pero de álbums o de bibliografía de support para aprender sobre álbum ilustrado? ¿Hablamos de ensayo o hablamos de álbum? Què et ve més de gust explicar? Es que si me pongo a hablar de los álbumes que hay que tener sí o sí, yo tengo que pedir asilo político en esta casa. Claro. Bueno, podem fer una part, allò, intentar resumir una mica i després la... Y después hay otro problema conmigo, que soy, es como con Nina Simone, no, todas son favoritas. Entonces, es o lo tienes, si no lo tienes, te mato y lo tienes que tener. Y al final te convenzo. Ese es el plan. Acotem, fem 5 o 6 que diria sí, aquests sí que els has de tenir. 5 o 6 àlbums il·lustrats no teòrics. Álbumes ilustrados. Bueno, sí, para disfrutar de la... Bueno, pues hablábamos de Bruno Munari, ¿verdad? Yo recomendaría, claro, cuando me preguntan, a mí me gusta mucho Bruno Munari porque me gustan mucho los álbumes ilustrados, la edición y el diseño. Entonces este hombre era el totum. Y siempre me preguntan cuál es tu libro favorito. Entonces cada vez que me lo preguntan digo uno diferente para no generar conflicto. Pero la verdad de las verdades es que el favorito sobre todos los demás es Nella notte buia, que es un paseo que nos hace Munari a través de la naturaleza y en el que juega con el papel traslúcido, los troqueles, nos lleva de un lado a otro, nos caemos por un agujero, aparecemos en un estanque. Es fantástico. I tot això asseguts a una cadira, és fantàstic. O un sofà. Sí. Bueno, además arranca con un gato y una escalera que es espectacular, y el negro, que es un color increíble para los álbumes, ¿no? ¿Sabéis aquello que decía Sendak de hay que hacer libros salvajes, ¿no? Y que Tommy lo corroboraba siempre. Sí, si no pasan miedo es que no pasa nada. ¿Entendéis? Ese es el plan. Entonces, uno de Bruno Munari, por supuesto. Uno de Tommy Ungerer, y no puedo... Es que es fatal para mí tener que decir uno, porque yo querría que... Yo me siento familia Ungerer, realmente. Nunca... Todo Ungerer, tienes que tener todo Ungerer. Todo Ungerer hay que tener. Sí, si no, perdéis vuestro derecho a estar empadronados o algo. Entonces, pero bueno, si tuviera que elegir solo uno, yo soy muy fan de Moonman. Porque además con este libro hice mi proyecto de máster de edición y me fue muy bien, solo que 3 meses después de hacer mi proyecto lo publicó alguien, o sea que no fue tan bien. Vaya. No, pero era un buen proyecto, con ese libro tenía que serlo. Tenemos un Tommy, ¿qué más tenemos ahí? De moment tenim Munari sí, i un Munari y un Tommy. Sí, bien, una cosa que es un imposible de la literatura infantil y juvenil, Barja Lavater, Le Petit Chaperon Rouge, ¿conocéis? Es un leporelo de 4 metros que se basa en la abstracción de los cuentos de hadas. Barja Lavater, que era diseñador y artista, y le publicaba el galerista suizo Maes, hizo una colección de libros en los que sintetizó todo el artefacto, el cuento de hadas tradicional, lo resumió en pequeñas manchas de colores. Y a través de eso hace la narración en unos leporelos increíbles. Entonces, un chaperón de la Barja obviamente tendría que estar ahí. Bueno, Déu-n'hi-do. Jo vaig fent tots els apunts, els atendeu com sempre al blog, estic fent els meus deures, m'estic apuntant tot el que diu la Piu. Puedes seguir. No sé, un Katsumi, por favor, pongan a Katsumi como gata en su vida. Es imprescindible. Sí. Camarero o un Katsumi. Sí. Me gusta mucho la historia de un pez que se llama Pacu Pacu, que también es un libro desplegable infinito, de los que no se acaban nunca, porque puedes hacer combinaciones, pues eso, sin parar. ¿Te queda uno? ¡Oh!
No, es un horror. Es un horror. Es que, claro, a mí me gusta, hay muchos ilustradores que me vuelven loca. Me encanta Attack, me vuelve loca. Así que cualquiera de los de Attack sería bárbaro. Pero no estaría bien que no dijera a nadie de por aquí, ¿no? Y me gustaría mucho que, pues no sé, que estuviera Manuel Marsol. Y creo que es uno de nuestros mejores estandartes de ilustración y está muy cerca del arte. Es un personaje similar a Attack. La ilustración o sea, va un poco más allá, igual que ocurre con Castán, ¿verdad? Y me encanta Clara Iris Ramos, con la que he trabajado para hacer un libro. Ella es profesora de educación visual, precisamente, en la Escola Massana, y acabamos de hacer un libro juntas, yo edito y ella hace la ilustración, para Rafael Barret, un autor que nació en Torrelavega, pero que no se le conoce en España. Vivió la mayor parte del tiempo exiliado y ahora hemos recuperado sus cuentos y lo ha hecho Clara Iris. Y me parece que es una bestia absoluta. Así que creo que ahora he dejado un poco equilibrado el asunto. ¿El libro es el de las gallinas? Sí, es Gallinas y otros cuentos de Rafael Barret, sí. I si sóc un mediador que vull entrar una mica més dins aquest món i necessito algun llibre teòric sobre el tema... Obligatoriamente has de pasar por Teresa Durán. Y también a Sophie van der Linden, no hay que perderla de vista. También es muy interesante la valoración que hace de los álbumes y de la lectura de álbumes gente como María Popova, de Brain Pickings. No sé si la conocéis, tiene un blog alucinante. Y además es precursora en la mediación de álbumes y demás. No sé, creo que hay mucha más gente, pero para mí Teresa es inspiración pura y yo no tengo fe. Yo creo en gente como Teresa. Creo que esos son los pilares de la vida. Y también Van der Linden ha trabajado muy fuerte para enseñarnos toda esa tipología de álbumes que cuando empezamos necesitamos fijar conceptos y cualquiera de las dos pues són les màster. I tu diries que després de fer com aquestes tres referències d'anar a la Teresa Duran, a la Van der Linden i a la Maria Popova, és millor posar-se a llegir àlbums en comptes d'obsessionar-se tant amb bibliografia teòrica? O sigui, practicar sobre el campo de batalla, ¿no? Mirarse els libres. Sí, puede haber una lectura simultánea. Entiendo que es interesante. Es como cuando vas al museo y vas a ver cuadros, pero si tienes una guía, te ayuda, ¿verdad? Pues, por ejemplo, leer el libro de Teresa o el de la Van der Linden nos van a ayudar a saber, mira esto por qué era, ¿no? Probablemente ahora cuando vayáis a la librería y miréis las guardas de los nuevos álbumes que vais a comprar, vais a tocar, porque sabéis que hay un mundo ahí ahora, ¿no? Sabem que es pot tocar i que pot passar coses quan toques. Exacto. Entonces es eso, poco a poco ir cogiendo nuevas cosas y aprender a manejar otras cosas, pero siempre fijándonos en lo que ya nos dicen, porque nos va a ayudar a poner cada cosa en su sitio. És flipant la manera en com d'una cosa que és l'àlbum il·lustrat, que algú diria és un conte amb dibuixos per nens. Sí. La de coses que es poden dir d'un conte amb dibuixos per nens. Sí. No? És curiosíssim. Bé, no sé, ho trobo fantàstic. Piu, et queden 2 sessions del curs a la Sendac sobre àlbum il·lustrat i color. Per encara qui no ho conegui, què estàs fent en aquest curs? Què poden aprendre amb tu? Bueno, en realidad era un poco una disculpa para juntarnos todos los apasionados del álbum y hacer algo juntos, porque claro, a nosotros también nos gusta vernos, compartir las lecturas, entonces gente que se involucra mucho en su trabajo, bibliotecarios, mediadores, formadores, en fin. Entonces, lo que hemos hecho es dar una vuelta de tuerca a la típica formación de álbum de determinado tema o historia del álbum o cómo mediar con los pequeños para las primeras lecturas, en fin. Entonces nosotros hicimos algo más loco y lo hicimos tomando la idea de una librería coreana. Sí, hay una librería que me gusta mucho en Corea que se llama Snuggle Books y entonces ellos hacen como cada semana una rotación
de su expositor de álbumes y lo hacen por paleta cromática. Entonces, esta semana todos verdes, esta semana todos naranjas. Y entonces yo dije, claro. Y claro, en esa selección hay tanto novedades como historia del álbum ilustrado. Captor, ¿no? Exacto, de cualquier tema. Y ese es el criterio de selección. Puede parecer que es venusita, pero no lo es, porque el color, como os contaba antes, es una parte fundamental del álbum. Es más, es aquel ilustrador o artista que domina elementos como el color, tiene mucha más facilidad para construir una historia y para que el mensaje que nos quiere hacer llegar funcione con más éxito que el que lo hace por azar. O sea, aquel que dice, voy a abrir un librito como Colorama para inspirarme y elegir mi paleta cromática. Mejor vamos a septiembre. Estudiemos el asunto del color. ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando este color? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero transmitir? ¿No? Entonces, esas cosas a veces se nos escapan. Y hemos hecho unas jornadas un laboratorio, porque sí, es laboratorio porque los pongo a prueba constantemente, y como es CMYK, son 4 planchas y son 4 clases. Y hemos visto hasta la mitad y todavía nos queda un recorrido por el color negro, que os decía que también es fundamental en el diseño y la creación de álbumes. Y también vamos a ver la relación de forma y color en el álbum con nuevos autores como el caso de Hervé Toulet, Paul Cox, en fin, un montón de gente que està haciendo cosas muy chulas y muy interesantes. No us ho perdeu. Bueno, ara ja no us podeu apuntar, em sembla, però... Sí, porque, claro, con esto de volver a meternos en el tupper, hay los chicos de la Senda que han puesto una modalidad presencial y otra virtual. Això està molt... Sí, claro. Aquellos que van en virtual no tienen por qué verlo en directo, pueden consumirlo en diferido, entonces siempre puedes recuperar tus clases de antes. Sí, el que no quiere es porque no le da la gana, porque en realidad lo ponemos fácil para vernos, no. Déu-n'hi-do. La Teresa Duran ens va ajudar a acunyar una secció que era la pregunta dels infants. No sé, Guillem, avui què t'han demanat. Era el Guillem l'introdueix als seus alumnes que fan quart de primària, Guillem? Sí, bé, vaig canviant de curs, Vale. Però sí. Ens pregunta un dels seus alumnes, li diu, aquí entrevistarem, i que un dels nens et fan una pregunta. Ai, que miedo! Són les preguntes més interessants del programa. Digues, Guillem. Sí, aquesta vegada he preguntat als meus nens de quart. Bueno, ja que els tinc allà, ja els hi vaig explicar. Mira, és una persona que en sap molt d'aquests àlbums que tenim aquí a la classe, però que no només es fixa amb el que diuen, sinó també això, amb les il·lustracions que hi ha, no sé què. Què voldríeu saber d'això? I hi ha hagut diverses preguntes, de fet, bastant curioses. I al final no sabia massa quina triar. Bé, al final he triat la que m'ha semblat més curiosa o que penso que potser pot donar més de joc, que al final deia, però quan algú decideix il·lustrar un conte, és que ells pensen amb els seus contes, no? Com decideix com fa les coses? Perquè a mi, jo tinc un conte i el faig i després sé que ve un personatge, però no sé com pot decidir a on va de la pàgina, on posa no sé què. Com es fa això? Con un storyboard. Ja saps, Guillem, ens has d'ensenyar més storyboard. Mañana triunfas, Guillem. No, però perquè els hi sorprèn molt el tema aquest que és una il·lustració i el text integrat dins de la il·lustració, que ells, clar, estan acostumats a vegades és fer conte i a sota el dibuix del conte. Això d'unir les dues coses els té una mica perduts, no saben com s'imagina algú d'ajuntar aquestes dues coses. Exacto, es que eso solo lo hace el álbum, es pura magia. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarles a leer a partir de esa sinergia que hablábamos de texto e imagen. Entonces,
ellos, si pueden hacerlo, y Rodari insistía mucho, ¿no?, en la capacidad que tienen los niños de la réplica, y aprovechó eso para hacerles llegar sus conceptos de fantasía, ¿verdad? Porque decía que ellos no tienen nada que hacer, no tienen trabas y son pura creatividad, pero solo hay que despertar eso. Entonces, aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Tú, cuando empiezas a trabajar, empiezas a sentirte más o menos cómodo, vale, que trabajas a través de un story, pero después empieza a funcionar tu fantasía también como creador, ¿no? Y entonces empiezas a aprovechar cosas que a lo mejor pensabas que no ibas a utilizar. Por ejemplo, hay un detalle editorial que a mí me gusta particularmente y que se usa muy poco, y es que hay un elemento de la construcción del álbum que es terrorífico a nivel visual y gráfico, que es el código de barras, pero que es una imposición comercial, ¿no? Los distribuidores te obligan a tenerlo. Bien, pues hay gente que llega a trabajar el código de barras y lo convierte en un objeto para integrarlo dentro de la narración visual del álbum. O sea, deja volar tu imaginación. Y eso, si tú eres un open mind, los que tienes al otro lado sabrán verlo y también quitarán sus trabas y sus prejuicios a la hora de leer. Pues ja els diré, fes un storyboard y tira para adelante amb la imaginació. Exacto, sí, eso es lo que hizo María Ramos con Bubblegum Boy y le quedó estupendo, porque además lo que hizo fue jugar con zoom, ¿no? Haciendo de los personajes una doble página de repente. Sí, es una secuencia de lectura curiosa, porque primero te presenta el personaje y tiene un tamaño normal. Después te habla de cómo es el personaje y utiliza unas pequeñas viñetas, lo reduce, ¿no? Nos da la foto de carnet, que es un poco cómo funciona la vida en realidad. Pero cuando nos abre su corazón y nos enseña sus sentimientos, se convierte en doble página y zoom, con ilustración a sangre. Te quedas muerto, ¿no? Entonces estamos entrando en el corazón de la bestia. Nos está diciendo, mira cómo es Cebollita, mira cómo es Mandarina, mira cómo es el personatge, ¿verdad? I crec que no ens deixem res, ja estem més o menys a l'hora del programa, però abans d'acabar, això sí que no t'ho havíem dit, en Guillem fa 3 preguntes secretes, que de cada vegada són menys secretes, perquè sí, ja fa un any que les fem. Són les mateixes des del principi, però bé, no passa res. Fa un any que les fem a tothom, però fa 3 preguntes secretes al nostre convidat. Així que, Guillem, t'introdusco. Tens dret a no respondre si no vols. Gràcies. Digue'ns un personatge de la literatura infantil o juvenil que et caigui realment malament. Cualquiera de Rebecca Dautremier. I ja està, no? Ya. ¿Hi ha alguna raó especial? Ya he hecho muchos amigos. Vale. No me encanta porque... Bueno, sí, hay una cosa que dice Ana Lartitegui, que es una maestra de estas cosas. También es importante la bibliografía básica de la que hablábamos antes. Todos los cuadernos del Círculo Hexágono, que está haciendo Pantalia, con Ana Lartitegui a la cabeza. Importantísimo. El análisis del álbum desde diferentes perspectivas. Ella es una teórica que lo maneja increíble. Y Ana, en un curso al que yo fui hace muchos años de literatura infantil, cuando aparecían los primeros libros de la Dautremier, dijo un concepto que yo ya me quedé para siempre y dije, esta señora tiene tanta razón como un santo. Sobre ilustración. Yo soy más de economía gráfica. Menos es más, aquello de Paul Rand, esas cosas, ¿no? No. Y el rococó no es lo mío. No és el millor. No, i a més, cada formació que cap anant sobre l'IC sempre surt un amor-odio de la Dautremier bastant important. Clar, se lo ha ganado a pulso. Sí, por abusiva. O por excesiva, que queda mejor. Val. Segona pregunta. Si poguessis oblidar un llibre que t'has llegit, per poder-lo tornar a llegir com si fos la primera vegada que te'l vas llegir, quin seria? Esa es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Bueno, yo últimamente, y a propósito de Rafael Barret y de Gallinas, cada vez que alguien lo conoce, porque él procede del ensayo periodístico y la prosa militante, ¿no? Que es lo que le hacía. Entonces, fuera de ese contexto, no era muy conocido. Y lo que hemos hecho al ilustrarlo es hacerlo llegar, bueno, coger sus escritos más literarios
ilustrarlos y hacerlo llegar a mayor número de lectores, ¿no? Entonces, siempre que alguien descubre Gallinas y lee el principio de Gallinas, pues me dice, ¡ah! ¿Pero cómo no conocía a Barry? Le digo, ¡Dios, lo que te envidio! Lo que te envidio, porque esa sensación de que alguien que sabes que te va a reventar tu cabeza, que llega a ti y que te queda todo por leer. Y hace poco también lo hablaba con alguien que me hablaba de Lebrero, ¿no? Y yo decía, ¡oh, vas a empezar Lebrero! ¡Oh, qué envidia tan grande!, ¿no? Pues sí, con cualquiera de los dos. Fantàstic. I ja l'última, que és... Has d'acabar la frase. Qui llegeix? Varias cosas a la vez. Aquesta no ens l'havien dit, eh? No, m'encanta. Aquesta és nova. Es cierto, porque no, tengo que hacer alternancia de lectura bueno, porque obviamente la infantil es inherente a mi vida. Yo vivo tengo una vida de libro, porque todo el día estoy ahí. Pero voy intercalándolo con lectura de adultos, para que mi mente se siga desarrollando y tenga inquietudes de mayores y esas cosas. Sí. M'encanta. Doncs ja està, Piu, moltíssimes gràcies per venir. Muchas gracias a Tandem por estar, por hacer, por el buen hacer y por haberme invitado a venir, claro. No, jope, és que tu entusiasmo és contagioso. Estem supercontents, estem més motivats que mai a llegir àlbum il·lustrat, i no només a llegir-lo, sinó a analitzar-lo i a mirar-lo a tots els detalls i detallets que hi puguem trobar. Os van a odiar los libreros. Sí, anava a dir, llibreters de Barcelona vendrem a tocar guardes demà. Pero tendréis una biblioteca consciente y una biblioteca con sentido común, ¿eh? Y además que responde a vuestras necesidades, a las vuestras, porque ya no vais a ser más hipócritas y comprar libros que no sean para vosotros. Exacte. Doncs ja està, ja ho heu sentit, eh? Moltes gràcies a tots. Tindreu totes les notes al blog i res, moltes gràcies. Salud y buenas lecturas a todos. Fins d'aquí 2 setmanes. Adeu. Aquest programa s'ha acabat, però recorda que tens totes les notes a aquest podcast amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a lletraferits.cat. A Instagram trobaràs en Guillem com el Tabalet i na Marina com Lletraferits. També ens trobaràs a Twitter com Tandem League. I si el programa se't queda curt i vols rebre més continguts, apunta't a la nostra newsletter i cada mes rebràs recomanacions, activitats, agenda i molt més.